Saludos a todos, mi nombre es Iris Pinedo y en esta ocasión estaremos hablando sobre la representación de la información en las computadoras. Para ello tendremos que hablar entonces de los sistemas de numeración. Una computadora es una máquina que procesa información y ejecuta programas. Para que la computadora ejecute un programa es necesario darle dos tipos de información. La primera, que son las instrucciones que forman el programa, y la segunda, que serían entonces los datos con los que debe operar ese programa. Dos de los aspectos importantes que se presentan en informática relacionados con la información es cómo representarla y cómo materializarla o registrarla físicamente. Para ello, entonces, estaríamos hablando o conversando un poco sobre los 4 sistemas de numeración: decimal, binario, octal y hexadecimal. Para hablar un poco más sobre estos 4 sistemas de numeración, podríamos ampliar un poco diciendo que el sistema decimal es aquel que tiene base 10 y utiliza, por tanto, 10 dígitos que van del 0 al 9. El sistema binario, que es el que va a utilizar base 2 y utiliza 2 dígitos que son el 0 y el 1. El sistema octal, que tiene como base 8 y utiliza los dígitos del 0 al 7. Y el sistema hexadecimal, que tiene base 16 y utiliza los números del 0 al 9. Y a partir de la letra A, entonces se representa el número 10, la letra B, el número 11, la letra C, el número 12, la letra D, el número 13, la letra E, el número 14 y la letra F, el número 15. Hablamos entonces un poco del sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal, como lo mencionamos anteriormente, que es el de base 10 y utiliza los dígitos del 0 al 9. En este sistema, el valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menos 1, contando desde la derecha. Para ampliar un poco lo que acabamos de mencionar, entonces tenemos la representación del número 528, en donde si observamos y hacemos las anotaciones de derecha a izquierda, tenemos entonces que el número 8 multiplicado por 10 a la 0, 10 porque estamos trabajando con un sistema de base 10, más la segunda posición, que sería el número 2, multiplicado por 10 a la 1, y por último el número 5 multiplicado por 10 a la 2. Al final tendríamos entonces 500 más 20 más 8, que equivale propiamente al número 528. En el sistema de numeración binario tenemos entonces que es el sistema de numeración que utiliza internamente el hardware de las computadoras actuales. Se basa en la representación de cantidades utilizando los dígitos 1 y 0. Por lo tanto, como ya lo mencionamos, es de base 10. De base 2, perdón. Cada dígito de número representado en este sistema se denomina bit, contracción de binary digit. Para ampliar un poco entonces lo mencionado, tenemos entonces que el número binario 1011 se representaría de la siguiente forma para poder obtener su equivalente en decimal. Si miramos de derecha a izquierda, el número 1 es multiplicado por 2 a la 0. El número 1, el siguiente 1, sería multiplicado por 2 a la 1. El 0 por 2 a la 2 y el 1 por 2 a la 3. Al hacer las operaciones tendríamos 8, más 0, más 2, más 1, que equivale al número 11. Si lo vemos entonces representado de esta forma, tendríamos que el número 1011 binario, porque tiene base 2, equivale al número 11 en el sistema decimal. Al hablar ahora del sistema de numeración octal, tenemos que es un sistema, ya lo mencionamos anteriormente, de base 8, utiliza los números del 0 al 7,
Este sistema también es de los llamados posicionales y la posición de sus cifras se mide con relación a la coma decimal, que en caso de no aparecer se supone implícitamente a la derecha del número. La aritmética en este sistema es similar a la de los sistemas decimal y binario. Ampliando un poco entonces lo que acabamos de mencionar, tenemos el siguiente ejemplo en donde el número 143 en octal equivale al número 99 en decimal. Si nos posicionamos de derecha a izquierda, como lo hemos mencionado anteriormente, tendríamos que el 3 es multiplicado por 8 a la 0, 8 porque recuerde que estamos trabajando con el sistema octal, más 4 por 8 a la 1, más 1 por 8 a la 2. Al resolver las operaciones tendríamos entonces 64 más 32 más 3, que equivale al número 99. Entonces, en conclusión, tendríamos que el número 143 en octal equivale al número 99 en el sistema decimal. En el sistema de numeración hexadecimal tenemos que, como también lo mencionamos hace algún momento, es el que tiene base 16 y utiliza los números del 0 al 9, en donde las letras de la A a la F van a representar los números del 10 al 15. Para tenerlo un poco más claro, tendríamos entonces la siguiente tabla, en donde tenemos la representación de cada letra y su equivalente en números. Tenemos la A, que equivale a 10, B, 11, C, 12, D, 13, E, 14 y F, 15. La suma aritmética es similar a los sistemas anteriores. Si deseamos hacer una representación, en este caso de hexadecimal a binario, para efectuar la conversión basta con colocar los 4 bits correspondientes a cada símbolo del número hexadecimal. Por ejemplo, si tenemos 4B2, lo representaríamos de esta forma, en donde 4 equivale a 0100, 11 equivale a 1011 y 2 equivale a 0012, lo que significa que la representación en hexadecimal a binario quedaría entonces de la siguiente forma para este ejemplo. Si hablamos un poco más sobre las conversiones, en este caso de decimal a binario, tenemos que para convertir un número decimal a otro sistema, el número decimal es sucesivamente dividido por la base del sistema. En este caso, la base del sistema binario es 2, el número será sucesivamente dividido entre 2 y el resultado del cociente será nuevamente dividido entre 2 y así sucesivamente hasta que el cociente sea 0. El resto de cada división es un número binario que conforma el número resultante de la conversión. El primer resultado producido, el primer resto obtenido, corresponde al bit más próximo al punto decimal o lo que se conoce como bit de menor peso. Los sucesivos bits se colocan a la izquierda del anterior. Nótese que esto es como escribir en sentido contrario al empleado normalmente. Para ilustrar entonces un poco lo que acabamos de mencionar, tenemos que el número decimal 20 para transformarlo a binario quedaría de la siguiente forma. 20 entre 2, 10 entre 2 y así sucesivamente. Y al final, entonces, de acuerdo con la operación, tenemos que el número 20 en decimal equivale al número 10100 en el sistema binario. Si hablamos un poco entonces de la conversión de octal a decimal, en este caso basta usar el mismo método de conversión con los números binarios, pero en vez de hacer divisiones sucesivas entre 2, hay que efectuarlas entre 8. Nótese que el divisor corresponde a la base del sistema al cual se va a convertir. Para ello tendríamos entonces el siguiente o los siguientes ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, el 125 octal, se hacen las correspondientes divisiones y al final tenemos entonces que 125 octal representa a 175 en el sistema decimal. Para finalizar, les dejo aquí unas bibliografías para que se puedan documentar y ampliar un poco más de este tema tan interesante como son los sistemas de numeración utilizados. Muchas gracias.